En tierras de la Anatolia, en la actual Turquía, existen una serie de ciudades subterráneas que son prodigiosas. Cuando uno penetra en ellas, piensa en una tecnología casi desconocida. Urbes como edificios o rascacielos, pero que crecen hacia abajo, bajo la superficie. Algunas alcanzan los 12, 13, 14 pisos, 14 niveles distintos, con sus desagües, respiraderos, por ejemplo el caso de la monumental urbe encerrada en sí misma de Derinkuyu. Encima, vigilando todo este entorno extraño, como si algunas ciudades se escondiesen de algún enemigo que para nosotros es desconocido, aparecen unas cabezas prodigiosas que para muchos representan la efigie del mítico rey Antíoco. En fin, es una zona tan llena de misterios, tan llena de enigmas, que mereció mucho la pena acercarse con nuestras cámaras para observar desde dentro, para caminar por esos laberintos oscuros. ¿Quién construyó todo eso y, sobre todo, para qué? Empezamos ese viaje. Nuestro rumbo, nuestro punto de mira, la antigua Anatolia, la ciudad de la Capadocia, Derinkuyu. Dicen que este es uno de los mayores espectáculos naturales de los que puede disfrutar el ojo humano. Caprichosas formas que el viento y el agua esculpieron, convirtiendo las montañas en colinas de algodón sonrosado. Así es la Capadocia, una hermosa región en pleno corazón de Turquía que guarda bajo su suelo uno de los mayores misterios del mundo. A vista de pájaro, la Capadocia es como un inmenso queso de Gruyère. Miles de casas que se reparten excavadas por diferentes formaciones montañosas crean un paisaje digno de una película de ciencia ficción. Sin embargo, no fue hasta mediados de la década de los 70 cuando se descubrió en su subsuelo uno de los mayores misterios que nos ha dejado el hombre. Pues mira, ahora mismo nos encontramos a 50 metros de profundidad de una ciudad llamada Derinkuyu, que significa precisamente pozo profundo, el pozo profundo. En su época de esplendor, con todos los pasillos y habitaciones funcionando, probablemente aquí podían vivir hasta 10.000 personas. Y esta era una sola de las aproximadamente 200 ciudades subterráneas que se calcula que existen en la Capadocia, de las que solo conocemos 36 y que podían albergar hasta 1 millón de personas en las épocas de funcionamiento total de esta zona. Lo misterioso es ¿para qué quería 1 millón de personas esconderse bajo tierra? En nuestro viaje a través de la mítica ciudad subterránea de Derinkuyu, nos acompaña el investigador y escritor turco Ömer Demir, una de las primeras personas que exploró las entrañas de esta misteriosa tierra. En la actualidad, hay abiertas al público 36 ciudades similares a esta, aunque se calcula que bajo el suelo de esta región de Turquía puede haber más de 200 urbes bajo el suelo. La gran pregunta sigue abierta. ¿Para qué se construyeron realmente? Ciudades a 6-7 niveles bajo tierra, creo que el nivel más bajo pues está a 600-700 metros sobre el nivel de la tierra, con infinidad de trampas, entre comillas. Recordemos, aunque no se sabe exactamente cuándo se construyeron ni muy bien cómo, sí que fueron baluartes o ciudades defensivas. Entonces, como digo, hay muchísimas galerías que con mecanismos realmente de ingeniería espectacular, pues en muchos casos se provocaba el cierre de esas galerías con piedras redondas, con lugares que taponaban, y que si algún ejército invasor pues conseguía acceder por allí, pues prácticamente se encontraba esas piedras y muchas veces disimulaba que la galería quedaba cortada. En un punto son bastante claustrofóbicas. Hoy en día, bueno, es uno de los atractivos turísticos de Turquía y hay luces y, como digo, pues guías y te explican, ya incluso mapas a la salida, pero en cualquier caso pues hay algunos lugares que son bastante pequeñitos, donde hay casi pues que rectar, y no nos hacemos realmente, sí nos hacemos idea, pero no pensamos, pues como decimos, eso eran ciudades con, no voy a decir tiendas, pero sí lugares de abastecimiento de comida, lugares de agua, porque como decimos, eso pues se construyó para evitar asedios o por lo menos conseguir sobrellevarlos. Vivían miles de personas en ellos y, como digo, es un auténtico hormiguero. No se sabe cuánto tiempo duró la construcción de estas impresionantes ciudades subterráneas.
El caso es que llegan a tener hasta 10 y 12 niveles bajo el suelo, pudiendo albergar una sola de ellas hasta 10.000 personas. Lo más increíble es que sus moradores cavaban pozos hasta dar con corrientes de agua, de forma que podían sobrevivir sin salir de ellas varios meses. Descubrí que la tecnología que se empleó para construir pozos como este o sistemas de comunicación, de megafonía, como los que hay en otras plantas, tuvo que ser el producto de una civilización con una concepción urbanística que ningún historiador atribuye a pueblos que vivieron hace 2.800, 3.000 o 4.000 años. El problema es de dónde nació esa concepción urbanística y esa complejidad a la hora de diseñar un entramado como el que encontramos en las ciudades subterráneas de la Capadocia. Uno de los detalles que más sorprende a los arqueólogos es el de las gigantescas puertas cilíndricas de piedra que servían para cerrar los diferentes niveles de la ciudad, dejándola así a salvo de cualquier invasor. Tan complicado sistema de defensa hizo pensar a algunos investigadores como Erich von Däniken que en lugares como este se dieron hace miles de años auténticas batallas entre hombres y seres venidos de otro planeta. Aunque las teorías para explicar el porqué de estas impresionantes obras son de lo más diverso. Se manejan muchas teorías para explicar el por qué se construyeron estas ciudades subterráneas en Turquía. Y una de las más osadas, pero también de las más interesantes, es la que sitúa la excavación de todo este hormiguero humano en la época de la última era glacial, hace aproximadamente unos 9 o 10.000 años. En esa época, según esta teoría, los habitantes de ciudades como la de Derinkuyu buscarían protección de las inclemencias del tiempo permanentes, de los cambios climáticos. Así que tal vez nos estemos enfrentando al último vestigio del tránsito de la era glacial a la nueva en la época casi de la mítica Atlántida. Por supuesto, todo esto son especulaciones. No sabemos si algo de esta pirámide o de las cabezas de piedra que posan a su alrededor en olvidados altares puede recordarnos a la mítica Atlántida. Este es el mausoleo del rey Antíoco, otro misterio de la maravillosa Turquía. Un país donde quizá pueda hallarse una parte de la historia que jamás ha sido contada. Nuestro compañero Javier Sierra, autor de este bestseller, La Ruta Prohibida, ha permitido que le acompañemos y nos ha hecho de guía en este lugar maravilloso, uno de los iconos del mundo del misterio. Javier, buenas noches, amigo. Buenas noches, Iker. Primero, de verdad, felicidades, porque no es fácil que un libro que habla de ensayos, de estos puntos y misterios tan queridos por todos nosotros, esté entre los libros más vendidos de este país. Yo creo que romper un paradigma muy importante. Pero te hacías una pregunta que creo que es esencial, y te la hacías ahí dentro, en mitad de las brumas de la ciudad de Derinkuyu. ¿Para qué quería 1 millón de personas ocultarse? Sigue siendo una pregunta para la que nadie ha encontrado todavía respuesta, y es lógico. Derinkuyu completa una superficie de 4,5 kilómetros cuadrados, que podría albergar aproximadamente a 1 millón de... Bueno, perdón, a 10.000 habitantes. 1 millón sería la totalidad de todas las ciudades de la Capadocia. Y hay además más misterios, de los que no se habla en el vídeo, pero que siguen atenazando la imaginación de los investigadores. Por ejemplo, hay muy pocas cocinas en todas estas ciudades subterráneas. Hay en la ciudad de Derinkuyu apenas 4 o 5 estancias que se cree que se utilizaron para cocinar. Algunos piensan que lo que no querían sus habitantes era que el humo alertara de la existencia de esta especie de civilización cavernícola subterránea a posibles invasores del exterior. Hay también muy pocos aseos, muy pocas zonas, digamos, con fosas sépticas, pero las hay, es decir, esa tecnología está incorporada en todo este lugar, pero mínimo. Eran como ciudades solamente para estar, solamente para esconderse o para esconder algo, pero por desgracia cuando se abrieron en 1963 estaban vacías. No había nada. 1963, Javier, no se sabe apenas nada, se intuye que están las ciudades, pero no se han abierto, no se han recorrido estos pasadizos.
De verdad, la sensación, ¿se imaginan esto lleno de gente? 10.000 personas, una ciudad bajo tierra, un hormiguero humano. ¿Por qué? ¿Por qué todo esto? Bueno, a mí el tema de las civilizaciones subterráneas siempre me ha llamado mucho la atención. He estado investigando túneles en Perú, estancias subterráneas en Ecuador, ahora estas ciudades subterráneas en la Capadocia, y a todas esas preguntas se añade una que también se encuentra, por ejemplo, cuando estudias la excavación de ciertas tumbas en Egipto. Y además, cómo se iluminaban. Es decir, cuál era el sistema que permitía que un tráfico de personas intenso bueno, pues pudiera manejarse en ese laberinto. Luego hay muchísimos enigmas al respecto, y lo que parece mentira es que las autoridades arqueológicas turcas todavía no puedan darnos unas explicaciones convincentes, pese a que más de la mitad de las ciudades subterráneas que hoy son visitables están cerradas al público. Por ejemplo, en el caso de Derinkuyu hay aproximadamente unos 8 o 9 niveles que no son visitables, o sea, 8 o 9 pisos por debajo de los visitables. ¿Se sabe lo que hay? Sí, se sabe lo que hay. Son estancias similares a las que se pueden recorrer, pero con una peculiaridad. En algunas de ellas incluso se han encontrado enterramientos de época paleocristiana, de los primeros siglos de nuestra era, hasta el siglo IV más o menos. Se sabe que estas ciudades se quedaron absolutamente vacías a partir del siglo VII de nuestra era, y se han encontrado artefactos que obligan a pensar que por lo menos la edad de construcción, de excavación de estas ciudades, hay que retrotraerla hasta el 1400 o 1800 antes de nuestra era. Es decir, que estamos hablando de algo que sorprendió a esos habitantes hace pues más de 40 siglos, que les obligó a esconderse de algo que no sabemos lo que es. Muchos hablan de invasores que pasaban por Asia Menor y que asustaron tanto a sus pobladores que decidieron construir esta especie de refugios a prueba de todo, pero los hay también que hablan de que quizá esa fecha del 1800 a.C. Sea una fecha temprana, que esas ciudades se excavaron mucho antes. Al parecer hay que atrasar las manillas del reloj, quizá para colocarnos, Javier, en una edad de oro en la que ocurrieron muchas cosas en algunos puntos del planeta, cosas prodigiosas, como la tecnología hidráulica que se oculta en Derinkuyu. Miles de personas viviendo ahí como un hormiguero humano, protegiéndose de algo como en un búnker de tiempos remotos. Vamos a descubrir muchos más elementos significativos y curiosos con un guía de excepción, nuestro compañero y amigo Javier Sierra. Y me gustaría abrir un pequeño paréntesis un poco emotivo, y me gustaría además que viesen precisamente algunas portadas. Son los años 70, final de los 60, principios de los 70, y en los kioscos españoles y en las librerías empiezan a surgir títulos impactantes, sobre todo a raíz del éxito de un avispado hostelero suizo, Erich von Däniken, que en títulos como Regreso a las estrellas recorre el mundo y nos va contando anomalías de este tipo. ¿Qué vio la mujer de Lot, del gran Marius Jaguet, hablando de explosiones en la antigüedad? Ejemplos un tanto bizarros, es así, pero curiosísimos, que eran bestsellers en la época. Por ejemplo, Pero estuvieron aquí, vean qué títulos. Robert Charroux, el nunca bien ponderado Robert Charroux, investigador de los archivos ocultos de la historia, y él titulaba 100.000 años de historia desconocida. ¿Qué decir? Hubo libros como Guía extraterrestre del planeta Tierra. Se tenía clarísimo que todo este tipo de curiosidades que no encajaban pertenecían, por creencia, a seres extraterrestres. Y grandes ejemplos, bestsellers europeos de su época, como Tierra sin tiempo, Peter Colosimo. Pero estos libros, ¿cómo hemos disfrutado? Por ejemplo, nuestro querido Juan Antonio Cebrián también ha disfrutado mucho de estos libros, ahora que le echamos tanto de menos y le hacemos también nuestro particular homenaje a nuestro compañero de La Rosa de los Vientos. Libros que nos marcaron a todos, ¿no? Y que están ahí y que hablaban de Derinkuyu, Javier, como un lugar que estaba hecho por algo muy concreto. Bueno, porque en el pasado pasaron cosas asombrosas que la historia oficial no cuenta. Claro, hay que tener en cuenta que las ciudades subterráneas de Capadocia se descubren por accidente en 1963, barriendo unos sótanos debajo de unas casas en Derinkuyu. Incluso los habitantes de Derinkuyu se formulaban muchas veces la pregunta de por qué su pueblo se llamaba así. Es un pueblo de 4.000 habitantes que significa en turco pozo profundo. Pozo profundo. De repente descubren que esos pozos de los que ellos se han estado abasteciendo de agua están jalonados por una serie de corredores subterráneos que se extienden por kilómetros y kilómetros, que incluso están conectados con otros hormigueros humanos a 8 o 9 kilómetros de distancia. Conectados por gigantescos túneles. Exactamente, que hoy están colapsados. Fíjate que se ha hecho un censo
de las salidas que tienen estas ciudades subterráneas en toda esa región de la Anatolia central, en la Capadocia, y se han censado, se han catalogado 600 entradas a ciudades subterráneas. 600. Bueno, ¿y quién construyó esto? ¿Con qué tecnología? ¿Con qué previsión? ¿Con qué mapas? ¿Con qué alzadas? Bueno, la tecnología parece que era una tecnología rudimentaria porque la piedra es fácil de tallar, pero digamos que el concepto de ingeniería para trazarlo no es tan simple, porque estamos hablando de hasta 18 niveles por debajo de tierra, niveles que se entrecruzan, que no siempre están paralelos. Hay una parte de las ciudades que está a cierta altura, otra a otra distinta, siempre con galerías de unos 60, unos 70 metros de alto para personas que no eran necesariamente gigantes, eran personas de una estatura bastante pequeña. Y hay una cosa que es muy llamativa, que aquellos señores que construyeron las ciudades subterráneas de la Capadocia tenían un control de los sistemas de ventilación que ya quisiéramos hoy en muchos edificios modernos. ¿Aire acondicionado en la antigüedad? Sí, señor. Algo así, porque incluso, y yo he hecho la prueba, en un nivel -7, es decir, a 7 pisos por debajo del nivel del suelo, junto a una de esas chimeneas de ventilación, uno puede encender un cigarrillo y ver cómo el humo caracolea hasta el exterior. Es increíble, absolutamente increíble. La sensación, incluso a un nivel -10, -12, -13, es de que circula el aire, de que hay aire fresco, no hay agobio. Tú has entrado en la Gran Pirámide, por ejemplo, o en tumbas egipcias, donde en cuanto hay 5 personas en una sola estancia, uno empieza a pasarlo mal. Sensación de claustrofobia y de asfixia. Esa sensación no se encuentra en estos corredores. Y una cosa, Javier, nuestros compañeros de realización han puesto esta imagen. Ese gigantesco redondel de piedra también tiene un enigma y también llama mucho la atención de estos pioneros de lo que se llamó astroarqueología. Bueno, tiene un enigma porque la roca con la que están hechas esas piedras redondas que sirven para bascularlas y cerrar esos corredores, los antiguos lo llamaban tirgis, y están hechas de una piedra que no es la piedra de las ciudades subterráneas, es una piedra mucho más dura, de una dureza superior, y que convierten prácticamente inexpugnables estas galerías, porque esa roca, por mucho que se quiera abatir desde el exterior, al estar anclada en un carril muy profundo, es imposible de desplazar, salvo haciéndola rodar desde el lado, digamos, interior. Pero a partir del nivel -3, -4 empezaba lo serio, empezaba la ciudad fortificada, porque estamos hablando de auténticas fortalezas, de auténticos bastiones defensivos, pero sin que sepamos quién era el enemigo. Y no solo eso, hay documentos que estamos viendo, gráficos de algunos oratorios, como decía Javier Sierra, con efigies de estilo bizantino dramáticas, ¿no?, en su expresión, porque diferentes culturas, unas perseguidas, otras perseguidoras, fueron asentándose en Derinkuyu, como el que se encuentra una obra ya finalizada, realizada para algo. Y aquí entramos en el campo de las hipótesis, que es apasionante. Estos libros, decíamos, dentro de su ingenuidad, pero que también nos mostraron el espejo de otras cosas que la arqueología oficial, bueno, pues rechazaba, pero que están ahí, que son materia y piedra dura, hablaban de posibles diluvios, posibles incluso explosiones. ¿Qué sabemos hoy? ¿Qué podemos decir? Bueno, las teorías para tratar de explicar las ciudades subterráneas de la Capadocia han sido muchas y muy salvajes. Imagínate que incluso se calcula que fueron en torno al 1.000.000 de personas las que podrían albergarse en estos lugares, pero es que en la actualidad no hay 1.000.000 de personas viviendo en la Capadocia, en esa región. En el mundo antiguo se cree que todavía menos, es decir, que o nos estamos refiriendo a una época de la que hemos perdido completamente la memoria histórica, y ahí es donde entran las especulaciones que hablan que estos refugios se pudieron haber esculpido, tallado en la piedra, pues en torno a hace 9.000 años, en vez de hace 4.000 años, hace 9.000. Hace 9.000 años... Esa franja es muy interesante, ¿verdad? Es muy interesante, porque hace 9.000 años ocurrió algo en este planeta que hoy está increíblemente de plena actualidad. Ocurrió un cambio climático. Los polos, los casquetes polares se deshelaron, subió el nivel de las aguas, cambió el perfil costero de todo el planeta, de todos los continentes del planeta. Muchas civilizaciones probablemente desaparecieron. Probablemente el mito del diluvio universal tiene que ver con esa subida de las aguas. Hay unos 200 mitos del diluvio repartidos por todo el planeta y todos hablan de lo mismo. Luego algo universal realmente ocurrió, pero claro, en la Capadocia el efecto del cambio climático tuvo que ser una bajada de las temperaturas brutal. Quizá
lo que hicieron fue excavar estos refugios subterráneos precisamente para cobijarse de las temperaturas. Aún hoy, si hoy visitamos estas ciudades subterráneas, tendremos una temperatura constante en todas sus galerías de unos 13 grados centígrados. Luego, independientemente de que fuera haya sol o nieve, dentro tendremos siempre esa temperatura constante. Eso explicaría por qué diseñaron esta red tan compleja, ¿no? para mantenerse, digamos, al margen del peor enemigo posible, que eran las condiciones climatológicas adversas. Pero no explica, por ejemplo, los cierres herméticos. Esto parece que se debe a una protección contra enemigos humanos, contra enemigos que podrían descender a esos lugares y acabar con sus habitantes. Pero lo cierto es que vagar por Derinkuyu con esta luz tenue es vagar por un lugar siniestro, un tanto extraño. En su vacío, en su eco, pues nos imaginamos historias que allí tuvieron lugar, pero Derinkuyu de repente y otras ciudades se abandonan. ¿Cuándo se abandonan? ¿Se sabe por qué y cuándo? Bueno, se abandonan en el siglo, se calcula, en el siglo VIII de nuestra era. Y se abandonan de la noche a la mañana. Los habitantes de esa región deciden solamente ocupar el primer nivel del subterráneo para despensa y olvidan que por debajo hay toda una estructura. En 1963, en Derinkuyu, uno de los vecinos de la ciudad, barriendo un sótano, se encontró con un agujero que conectaba con un segundo nivel y este a su vez con un tercero, y haciendo de tripas corazón, ese vecino pudo encender una antorcha y bajar a un cuarto, a un quinto y así hasta 18 niveles. Es decir, es toda una estructura prodigiosa. En el pueblo de al lado, a 10 kilómetros, en Kaimakli, al año siguiente, otro vecino descubre otro sótano. En pueblos de alrededor, incluso los muecines de algunas mezquitas, preparando cimientos para ampliar sus centros de oración, encontraron el acceso a otras ciudades subterráneas. La fiebre por descubrir esos entramados urbanísticos bajo tierra estuvo bien viva hasta los años 80. De hecho, en ese periodo fue justo cuando interviene, por ejemplo, Erich von Däniken, el autor de Regreso a las Estrellas que antes decías, publicando un libro que se llamaba La respuesta de los dioses en 1977, que obró el milagro. Nadie se preocupaba por las ciudades subterráneas como atractivo turístico, pero a raíz de las ideas, alienígenas de Erich von Däniken, heterodoxas, donde él decía que todo esto solamente podía haber sido construido por seres de otro planeta, hordas de visitantes empezaron a visitar ese lugar. A Däniken se le recuerda allí, pero también se le recuerda en otros lugares del mundo, como bien sabes. En Nazca, Däniken fue nombrado alcalde honorario del pueblo de Nazca porque él puso en el mapa del turismo mundial esas famosas líneas que solamente se ven desde el aire, a las que le daba una interpretación para nada arqueológica, más bien, yo diría que cercana a la ciencia ficción, pero muy sugerente, indudablemente. Muy sugerente y atrayente para el gran público. Ahora que está tan de moda el Código Da Vinci, les diré que libritos de aspecto casi inocentón, ¿verdad?, como Regreso a las Estrellas, 28 editoriales, y Recuerdos del Futuro, dijeron que no al manuscrito de un pobre Däniken que iba con un viejo Volkswagen al que se le caían las puertas, dando su idea sobre arqueología misteriosa. Todos dijeron que no. Poco después vendía 40 millones de ejemplares, ni más ni menos. Es decir, en todo el mundo se producía una empatía directa con estos temas que, desde luego, todavía hoy, por mucho que muchos arqueólogos frunzan el ceño, tienen mucho que agradecer a pioneros como Erich von Däniken. Por cierto, me hablabas de enterramientos. Sí, enterramientos que se han descubierto en algunos de estos niveles. ¿Tienen alguna clave? Bueno, se han datado evidentemente esos restos por carbono 14. En Ankara se conservan muchos de estos huesos que se han encontrado en las ciudades subterráneas de la Capadocia, en los grandes museos, pero las claves que dan nos remiten solamente a la época paleocristiana. La máquina del tiempo se detiene en torno al 1400-1500 antes de nuestra era. Ya no hay más pistas. Los niveles que supuestamente se excavaron primero, los más altos, los que se encuentran más cerca de la superficie, carecen de huellas de sus constructores, no hay marcas. Sin embargo, en los más profundos hay marcas incluso cristianas. Hay templos, o lo que se cree que son templos con plantas cruciformes, auténticas basílicas hechas a 50 metros de profundidad, que es algo sorprendente, que podían albergar hasta 500 fieles en una determinada sala y todos ellos podían respirar sin dificultades a esa increíble profundidad. Tantas preguntas, tantas interrogantes en torno a Derinkuyu y las ciudades subterráneas de la Capadocia. Quizá, como decíamos, los ojos aparentemente sin vida de algunas de estas esculturas que circundan la zona tienen el secreto. Quizá algún día nos lo revelen. De momento podemos viajar con la imaginación y con el sentimiento que ha puesto
nuestro amigo, nuestro querido amigo Javier Sierra en La Ruta Prohibida, porque este es solo uno de esos enigmas. Javier, que muchísimas gracias, como siempre, Ha sido un por placer estar aquí.